Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pues yo otra vez un día más grabando para ustedes en esta gran urbe, la Ciudad de México, que es grandísima, como siempre le he dicho. Si no la conoces te puedes perder fácilmente, pero yo hoy en día que ya tengo esa libertad financiera para mostrárselas, pues se las muestro. Y hoy quiero hacer hincapié un poco en nuestros estudios. Todos aquí en México pasamos, o al menos su servidor pasó por un kinder, una primaria, una secundaria, una preparatoria y los que más pudieron llegar a la universidad y hacer una carrera. Yo no llegué hasta allá, sinceramente, pero sí estudié hasta la secundaria y un poco más allá. ¿Por qué hago hincapié hoy en los estudios que tiene nuestro México lindo y querido? Bueno, hoy en día he elegido este tema para que también ustedes lo reflexionen. Y inicio el tema con una frase muy importante que muchos la conocen, pero no sé si la lleven a cabo, al menos yo, su servidor, sí. Y la frase dice así: quien no conoce su historia tiende a repetirla. Y es lo que tenemos que evitar, repetir una historia que ya ha pasado. Y en esta ocasión les traigo el tema de la esclavitud. Cuando íbamos en la primaria llevábamos varias materias: español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, X y etc. Demasiadas cosas llevábamos en la primaria para ser tan niños. Pero hoy quiero hacer hincapié un poco en la historia. ¿Por qué en la historia? ¿Por qué en la historia y hablando de este negocio del siglo XXI? Dirán ustedes, algo un poco raro, ¿no lo creen? Yo hablando de un negocio hoy en día en la cual te puedas hacer libre financieramente hablando, y te quiero hablar de historia, pues es muy fácil. El tema que hoy toco es la esclavitud. En los libros y los maestros nos enseñaron que la esclavitud fue algo muy vergonzoso de la humanidad, no nada más aquí en México, sino en el mundo. En México sabemos que somos libres desde 1810 con la independencia de nuestro México y una revolución muy fuerte en 1910, pero que eso nos enseñó a que no queríamos que alguien más nos dominara, y mucho menos extranjeros. Por eso vuelvo a repetir, quien no conoce su historia tiende a repetirla, y por eso es que hago hincapié hoy en la historia y en la esclavitud. ¿Por qué lo hago? Pues muy fácil, amigos. Si ustedes hoy se dan cuenta en el empleo actual que tienen con la esclavitud que nos enseñaron, bueno, primero vamos a la parte más fea de la historia, la esclavitud. ¿Se acuerdan qué era ser un esclavo? ¿Cómo nos los enseñaron? Sobre todo esa raza negra que fue la que sufrió más en aquellos entonces, que hoy se llaman afroamericanos. Y que pues muchos de la raza blanca las explotaron como si fueran animales, o como si simplemente no fueran humanos, lo cual sabemos que todos somos seres humanos y todos tenemos derecho sobre esta faz de la tierra. Dependiendo del país son los derechos, pero todos lo tenemos. ¿Por qué hacer una compra y venta de un ser humano cuando él es libre, cuando él nació libre? Ahora, hoy en día, ¿por qué lo traigo al tema de este negocio? Pues es muy sencillo, amigos. En el empleo actual, comparándolo y haciendo una reflexión con la esclavitud que había allá en aquellos siglos pasados, pues yo hice esta comparación. No sé ustedes que están de acuerdo, estén conmigo, pero esta es la comparación de hoy en día. ¿Se acuerdan que en la esclavitud, pues la persona que era esclava tenía un dueño, y esa persona esclava no tenía derecho a nada? Simplemente era trabajo arduo y muy forzoso, tan forzoso que hasta se morían trabajando, trabajadores muertos en las construcciones, en las pirámides, o en cualquier otro lado, barcos. Porque era un tema muy difícil y muy difícil de tocar la esclavitud. Pero si hoy en día la comparas con el empleo, te darás cuenta que realmente no ha cambiado. Y llegué a la conclusión de que el empleo es la evolución de la esclavitud. ¿Por qué? Muy fácil. Hoy en día, en el empleo, te pagan tal vez a un sueldo mínimo, o no sé, tengas un buen sueldo. Pero tienes un patrón que es dueño de tu tiempo. En aquel entonces no era patrón, era un dueño quien era dueño de tu vida.
Esa era la esclavitud. Hoy en día, por lo menos, te pagan un sueldo. En aquel entonces no tenías ni derecho a un sueldo. Simplemente trabajabas porque alguien era tu dueño y tenías que responderle a él porque él había pagado por ti, como si tú fueras un objeto y no un humano. Ahora, hoy en día ya no te pegan. En aquel entonces, en la esclavitud, los dueños le pegaban a los esclavos. Esa fue una evolución que tuvimos, pues, de él, la esclavitud, al empleo. Entonces, ¿por qué hago mucho hincapié en esta frase que yo dije al principio? Quien no conoce su historia tiende a repetirla, porque he llegado a la conclusión de que la esclavitud, el empleo hoy en día, es eso, es la evolución de la esclavitud. Solo que hoy en día, por lo menos te pagan y ya no te pegan, porque en muchos de los casos, o en algunas empresas o en algunos trabajos, ya ni siquiera la comida te ofrecen. Por lo menos hoy en día ya te están pagando en un empleo. Tu patrón, hasta cierto punto, es dueño de la mitad de tu vida. La mitad de tu vida, ¿por qué? Porque te hace que te pares, hace unos horarios muy largos para que tú estés ahí produciendo dinero para él, más no para ti. Un negocio hoy en día, yo lo he repetido, es aquel en el cual no necesitas estar presente y sigas obteniendo ingresos pasivos por hacer tu negocio que te va a beneficiar a ti mismo. Cosa que en el empleo, cuando trabajas, al que beneficias es a tu patrón. Entonces, si hoy yo les digo que la frase, de nuevo, me gustaría que todo México lo aprendiera y seríamos otra cosa. Quien no conoce su historia va a tender a repetirla, y si la conocemos no la repetiremos porque de ella hemos aprendido. Entonces, si yo les digo que hoy en día el empleo es la evolución de la esclavitud, ¿ustedes qué me dirían? Yo llegué a esa conclusión porque, recuerden, yo también fui empleado mucho tiempo y me di cuenta que el que estaba haciendo rico y el que estaba haciendo millonario era mi patrón, con mi esfuerzo mío, cuando podía ser al revés, cuando yo podía tener un negocio propio en el cual el esfuerzo que yo hiciera fuera fruto de mis logros y que yo me enriqueciera y tuviera dinero y tiempo al mismo tiempo, y no que fuera otra persona la que lo tuviera. Entonces, si hoy en día podemos tener un negocio en el cual tú tengas tu tiempo y tu dinero, ¿tú qué harías, amigo, amiga? Recuérdalo. Hoy en día, quien no conoce su historia tiende a repetirla, y tú quieres que se siga repitiendo la historia, que se siga haciendo una evolución de la esclavitud, pero hoy se llama empleo. Esa ha llegado a mi conclusión. Mis queridos amigos, grabando desde alguna parte de la Ciudad de México, su estimado amigo Javier Castillo, socio y empresario. Cuídense y acuérdense, y quiero que todo México lo sepa, la evolución de la esclavitud es el empleo. Quien no conoce su historia tiende a repetirla. Cuídense, excelente tarde.